Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta mesa de la reunión de la Asociación de Insuficiencia Cardíaca que tiene por título Mi paciente con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida sigue en clase funcional 3 a pesar de la cuádruple terapia. Creo que es una mesa muy interesante donde, más allá del tratamiento que hemos revisado en las últimas sesiones de estos días y que sabemos que ha avanzado en los últimos años, hay pacientes que necesitan algunas otras terapias y es ahí donde nos vamos a enfocar en esta mesa, especialmente en terapias mecánicas de estimulación. Yo soy Javier de Juan, soy cardiólogo del Hospital 12 de Octubre de Madrid y me acompañan mis tres compañeros que son expertos reconocidos en estos temas: el doctor Óscar Cano Pérez, del Hospital Universitario de la Fe de Valencia; José María García Pinilla, del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga; y mi amiga y compañera María Dolores García Coseo, del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Sin más dilación, vamos a dar paso al doctor Óscar Cano, que nos va a hablar de ese paciente que tiene QRS ancho cuando me planteo hacer una estimulación fisiológica. Adelante, Óscar. Muchas gracias, Javier, por la presentación, y en primer lugar me gustaría también dar las gracias a la Asociación de Insuficiencia Cardíaca y al Comité Científico del Congreso por haberme invitado a participar en esta sesión en la que vamos a estar hablando sobre pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada y la utilización de terapias alternativas o poco convencionales. En mi caso vamos a hablar del paciente que tiene una indicación de terapia de resincronización cardíaca y tiene un QRS ancho, y nos vamos a plantear cuándo hacemos una nueva forma, una nueva técnica de estimulación como es la estimulación fisiológica. Bien, en primer lugar vamos a empezar definiendo qué entendemos por estimulación fisiológica o estimulación del sistema de conducción. La estimulación fisiológica consiste en el implante de un cable de estimulación cardíaca en el propio sistema específico de conducción. Hoy en día hay dos técnicas: lo podemos implantar bien en el haz de His o bien en una zona un poco más distal como es el área de la rama izquierda. ¿Y por qué implantamos cables de estimulación en esta zona? Bueno, pues porque con estas técnicas de estimulación, como por ejemplo es el caso de la estimulación hisiana, podemos conseguir QRS estimulados que son exactamente idénticos al QRS basal del paciente, como vemos en este ejemplo que muestra la imagen, o en el caso de la estimulación de la rama izquierda estamos estimulando una zona ligeramente más distal del sistema específico de conducción y podemos conseguir también la activación de los ventrículos de una forma fisiológica a través del propio sistema de conducción y no a través del miocardio, como lo hacemos con la estimulación convencional o con la estimulación que utilizamos con la terapia de resincronización clásica. Bien, ¿por qué nos estamos planteando el utilizar esta nueva forma de estimulación fisiológica en pacientes con indicación de terapia de resincronización cardíaca? Bueno, pues nos lo planteamos porque, si recordamos la fisiopatología de la terapia de resincronización cardíaca o del efecto beneficioso de la terapia de resincronización cardíaca, se basa en que la estimulación biventricular consigue contrarrestar la asincronía electromecánica inducida por el bloqueo de rama izquierda que tienen estos pacientes candidatos a la terapia de resincronización cardíaca. Esto lo podemos ver en esta imagen que muestra un mapa de activación eléctrica del ventrículo derecho en la imagen de arriba y del ventrículo izquierdo en la imagen de abajo, y codificado en colores tenemos los tiempos en que tarda en activarse cada una de estas cámaras, de forma que lo que primero se activa estará representado en color rojo y lo más tardío en activarse está representado en los colores azulados o púrpuras. Y como vemos, lo primero que se activa en un paciente que tiene basalmente un bloqueo de la rama izquierda es la zona del septo interventricular derecho, y la zona más tardía de activación corresponde a la pared lateral del ventrículo izquierdo. Por este motivo, cuando hacemos una terapia de resincronización convencional, implantamos un cable en el ventrículo derecho y otro en el ventrículo izquierdo a través del seno coronario, lo que estamos consiguiendo es contrarrestar ese retraso en la activación eléctrica de la pared lateral del ventrículo izquierdo. ¿Y qué mejor forma de intentar contrarrestar esa asincronía electromecánica inducida por el bloqueo de rama izquierda que intentar reinstaurar la conducción a través del propio sistema de conducción, como pretende hacer la estimulación fisiológica? Este sería un ejemplo de uno de nuestros pacientes que tiene basalmente un bloqueo de rama izquierda. Hemos colocado un cable de estimulación en la zona del haz de His, como vemos en la imagen, y empezamos a estimular y vemos que en los primeros latidos el QRS se ha estrechado algo, pero no lo suficiente, y cuando aumentamos el voltaje de la salida, si nos fijamos
en los 3 latidos de la parte derecha de la imagen, hemos conseguido reclutar la conducción a través de la rama izquierda y corregir por completo el bloqueo de rama izquierda de este paciente y, por tanto, conseguir una activación eléctrica completamente fisiológica en este paciente que tenía un bloqueo de rama izquierda. Esto lo podemos ver también con los tiempos de activación, tal y como veíamos en la imagen anterior, confirmando que la estimulación Hisiana, en este caso, es capaz de reinstaurar la activación eléctrica normal de un paciente que tiene bloqueo de rama izquierda. Tenemos también datos indirectos que favorecen esta hipótesis de que la estimulación fisiológica podría ayudarnos en estos pacientes con indicación de TRC convencional. Estos son datos de un estudio clásico, del estudio de Reverse, que lo que nos muestran es que aquellos pacientes candidatos a TRC que tienen un QRS basal más ancho, cuanto más ancho es ese QRS basal, mejor es la respuesta a la terapia de resincronización cardíaca. Y del mismo modo, si nos fijamos en el QRS que obtenemos con la TRC convencional, en este estudio lo que nos muestra es que cuanto más estrecho es el QRS que conseguimos mediante la TRC clásica, mejor va a ser la respuesta de estos pacientes a esta terapia. Y me gustaría recordar aquí que existe también una entidad que se denomina miocardiopatía inducida por estimulación y que consiste en aquellos pacientes que, sin tener una cardiopatía estructural y teniendo una buena función sistólica biventricular, cuando tienen una indicación de implante de marcapasos por un bloqueo AV, por ejemplo, después de un tiempo de estar estimulados, la propia estimulación miocárdica convencional, la propia sincronía generada por esa estimulación convencional en el ventrículo derecho, acaba desarrollando una disfunción ventricular izquierda que se ha denominado miocardiopatía inducida por estimulación. ¿Qué mejor forma de contrarrestar esa miocardiopatía inducida por la estimulación que tratar de reinstaurar la conducción eléctrica a través del propio sistema eléctrico de conducción, como lo hacemos con la estimulación fisiológica? En este caso os muestro un ejemplo de un paciente nuestro que desarrolló esa miocardiopatía inducida por estimulación después del implante de un marcapasos convencional. Y en este paciente lo que decidimos fue hacer una estimulación de la rama izquierda. Este es el QRS que obtenemos en ese paciente. Vemos cómo hemos resincronizado, al menos eléctricamente, al paciente con un QRS muy estrecho, pero lo más importante son las consecuencias de esto. Vemos en la izquierda la imagen del ecocardiograma basal del paciente cuando estaba estimulado en el ventrículo derecho de forma convencional, con una gran asincronía, sobre todo en los segmentos apicales del ventrículo izquierdo. Pues bien, este mismo paciente, inmediatamente después de finalizar el implante en el área de la rama izquierda, repetimos el ecocardiograma en ese momento y vemos cómo de forma inmediata la asincronía eléctrica inducida por la estimulación convencional ha sido contrarrestada y ha desaparecido mediante la estimulación de la rama izquierda. Esto se ha demostrado en algunas series ya publicadas. Es un estudio observacional que incluye a 60 pacientes con miocardiopatía inducida por estimulación, y en el que se demostró que la estimulación hisiana, en este caso, pues reducía significativamente la anchura del QRS en estos pacientes y también mejoraba significativamente tanto la fracción de eyección como la clase funcional. Y bien, ¿qué nos dicen las guías de práctica clínica sobre el uso de la estimulación fisiológica en pacientes con indicación de terapia de resincronización cardíaca? Bueno, pues tenemos suerte de que a finales de agosto, junto con las guías de insuficiencia cardíaca, se han publicado también las guías de estimulación cardíaca, pero en lo que se refiere a la terapia de resincronización cardíaca tenemos pocas novedades. Se mantienen las indicaciones ya conocidas de terapia de resincronización clásica convencional, y en lo que respecta a la estimulación fisiológica, pues ha entrado de una forma bastante sutil, con una indicación, una recomendación de clase 2A, nivel de evidencia B, solo en aquellos pacientes en los que tengamos problemas para implantar un cable en el seno coronario. Solo en esos casos se contempla en las guías la utilización de, en este caso, la estimulación hisiana. ¿Y esto por qué es? Pues porque realmente a día de hoy tenemos poca evidencia sobre el uso de la estimulación fisiológica en pacientes con indicación de terapia de resincronización cardíaca, pero aun siendo poca es bastante esperanzadora. Estas son las series publicadas hasta el momento sobre estimulación hisiana en pacientes con indicación de terapia de resincronización cardíaca. Como vemos, fundamentalmente se trata de estudios observacionales, solo hay un estudio aleatorizado, pocos pacientes incluidos en general, pero en general es cierto que el resultado es favorable. En prácticamente todos los estudios hay mejoría significativa de la clase funcional y de la fracción de eyección, pero globalmente estamos hablando de aproximadamente unos 500 pacientes incluidos. Hay que tener en cuenta
que la tasa de éxito del implante en estas series globalmente es de un 76% y es una estimación bastante optimista en mi opinión, porque en nuestra experiencia la capacidad para corregir el bloqueo de rama izquierda con la estimulación Gissana pues no es superior al 50% en el mejor de los casos, y como vemos son series con tiempos de seguimiento cortos. Lo mismo nos ocurre con la estimulación de la rama izquierda en pacientes con indicación de terapia de resincronización cardíaca. Fundamentalmente son estudios observacionales, pero ya tenemos alguno, como este del doctor Villayaramán, con más de 300 pacientes con indicación de terapia de resincronización cardíaca a los que se le implantó un dispositivo de estimulación en el área de la rama izquierda. En este estudio, que es un estudio observacional, la tasa de éxito del implante fue del 85%, pero nuevamente volvió a demostrar reducción significativa de la anchura del QRS estimulado y mejoría significativa tanto de la clase funcional, de la fracción de eyección, como de los diámetros del ventrículo izquierdo. Bien, frente a esta evidencia limitada tenemos toda la evidencia de la terapia de resincronización cardíaca convencional, basada en grandes ensayos clínicos aleatorizados y multicéntricos con miles de pacientes incluidos, y que ha demostrado de forma reproducible mejoría en la supervivencia de los pacientes y reducción de las hospitalizaciones. Pero me gustaría destacar aquí que también la estimulación fisiológica del sistema de conducción también ha ofrecido ya datos que sugieren que puede reducir los eventos cardiovasculares graves. Es cierto que son estudios observacionales y que no han sido realizados en la población de pacientes candidatos a TRC, sino en una población de pacientes con implante de marcapasos por indicaciones de bradicardia, pero en este estudio observacional, por ejemplo, se implantó un marcapasos convencional, con estimulación convencional, a más de 300 pacientes, y a otros más de 300 pacientes se les implantó un marcapasos con estimulación Gissana, demostrando que para un evento combinado de muerte por cualquier causa, hospitalización por insuficiencia cardíaca o necesidad de upgrading a estimulación biventricular a los 4 años de seguimiento, la estimulación Gissana reducía significativamente este objetivo primario en comparación con la estimulación convencional, y lo hacía fundamentalmente a expensas de reducir las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Mismos resultados también en una serie observacional para la estimulación de la rama izquierda, recientemente publicados. También esa estimulación de la rama izquierda en comparación con la estimulación convencional en una población de pacientes que reciben marcapasos por estimulación antibradicardia ha demostrado reducir el evento combinado. Y en este caso ha demostrado reducir por separado de forma significativa tanto la mortalidad por cualquier causa como las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Bueno, ¿en qué escenarios pienso yo que puede ser a día de hoy ya útil esta estimulación fisiológica en pacientes candidatos a terapia de resincronización cardíaca? Pues por ejemplo, en pacientes que han tenido problemas con el cable del seno coronario, como este que es un ejemplo de uno de nuestros pacientes que llevaba implantado un dispositivo de TRC con desfibrilador, se le dislocó el cable del ventrículo izquierdo. Este era el electrocardiograma con su estimulación biventricular, que no estaba nada mal, un QRS bastante estrecho para lo que solemos obtener con la TRC convencional, pero se le dislocó el cable. Intentamos volver a implantar ese cable en el interior del seno coronario, pero la vena objetivo estaba fibrosada, no permitía el avance del cable ni de la guía, y decidimos utilizar como terapia alternativa la estimulación Gissiana en este caso. Y este fue el resultado final que obtuvimos, es decir, obtenemos una resincronización eléctrica completa de este paciente con un QRS completamente fisiológico, y el paciente mejoró significativamente su función ventricular a raíz de esta estimulación Gissiana. No son casos anecdóticos, los podemos encontrar en nuestro día a día. Este es otro ejemplo, en este caso de una disección del seno coronario mientras intentamos implantar el cable del ventrículo izquierdo en un paciente con un bloqueo de rama izquierda. Optamos como alternativa por hacer en este caso estimulación de la rama izquierda, y como veis el paciente somos capaces de corregir su bloqueo de rama izquierda con esta estimulación fisiológica. O en este otro caso, tras otro paciente con una dislocación del cable del seno coronario, decidimos hacer estimulación de la rama izquierda, y este es el QRS final que obtenemos en este paciente, un QRS completamente estrecho y con una resincronización eléctrica completa. Por tanto, a la pregunta que se me hacía al inicio de la mesa, si tiene el paciente una indicación de TRC con un QRS ancho, ¿cuándo me planteo hacer estimulación fisiológica?
Pues bien, yo me lo plantearía como alternativa en estos momentos a la estimulación biventricular cuando tenemos imposibilidad para implantar el cable en el seno coronario, si tenemos umbrales del cable del ventrículo izquierdo prohibitivos o captura frénica, o tenemos una disfunción del cable del seno coronario previo, y deberíamos empezar a planteárnoslo también en aquellos pacientes, ¿por qué no?, que no han respondido a la TRC convencional. Pero también pienso que hoy en día tenemos algunos pacientes en los que nos podríamos plantear como primera opción esta estimulación fisiológica. Para mí serían, sin duda, aquellos pacientes que han desarrollado una miocardiopatía inducida por estimulación, porque la mejor forma de contrarrestarlo es con la estimulación fisiológica, y también los pacientes con indicación de TRC-P. En este caso, porque técnicamente en estos pacientes vamos a seguir pudiendo implantar un cable en el ventrículo izquierdo y al mismo tiempo seguimos pudiendo implantar el cable en este caso la región gisiana o la rama izquierda. Como conclusión, simplemente diría que la estimulación del sistema de conducción, estimulación fisiológica, en mi opinión, es una alternativa ya fiable y segura para conseguir restaurar la sincronía electromecánica en pacientes que tienen un bloqueo de rama izquierda, que ya disponemos de estudios observacionales que han demostrado que esta forma de estimulación disminuye significativamente la anchura del QRS, mejora la fracción de eyección y la clase funcional en pacientes con indicación de terapia de resincronización cardíaca. Obviamente hay que reconocer que nos faltan datos a largo plazo, provenientes de estudios aleatorizados y con endpoints duros, pero que sí que creo que podemos utilizarla hoy en día como alternativa en candidatos a TRC en los que no hayamos podido implantar el cable del ventrículo izquierdo, y también nos la podemos plantear como primera opción en pacientes con miocardiopatía inducida por la estimulación o en candidatos a TRCP. Y para finalizar, ¿el futuro dónde está? Pues evidentemente el futuro está en generar más evidencia a favor de estas nuevas terapias, y en ello estamos. Vamos a poner en marcha un gran ensayo multicéntrico aleatorizado a nivel nacional en el que vamos a intentar comparar la estimulación en el área de la rama izquierda con la estimulación biventricular convencional en pacientes con indicación de TRC convencional, y el promotor de este estudio va a ser la Agencia de Investigación de la propia Sociedad Española de Cardiología. Y esto es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Óscar, desde luego muy interesante. Si os parece, vamos a dejar para el final las preguntas. Por supuesto, todos ustedes pueden mandar preguntas al chat y las haremos al final, que debatiremos durante unos minutos todo esto. Doy paso, sin más, al doctor José María García Pinilla, que nos hablará sobre la modulación de la contractilidad cardíaca y la neuroestimulación de los vasoreceptores carotídeos. Pues gracias, Javier. Por supuesto, también agradecer a la Junta Directiva y al Comité Científico de la Asociación de Insuficiencia Cardíaca la invitación, y también me quiero acordar de la gente que está ahí detrás, que hacen posible que se produzcan estas reuniones de una forma absolutamente excelente, ¿no? A mí me toca hablar de otra forma de estimulación, y dentro de la mesa de otras opciones, cuando hemos llegado a la cuádruple terapia, el paciente está optimizado, yo creo que podríamos haberle llamado a esto la mesa de la desesperanza para el cardiólogo y de la esperanza para el paciente, ¿no? Porque el paciente siempre espera alguna cosa de nosotros y muchas veces pues nos quedamos con poca alternativa. Y en este caso vamos a hablar de dos terapias que hoy por hoy están fuera de guía. Es decir, las guías prácticamente no mencionan estos dos tipos de terapias, fundamentalmente porque no hay un peso científico grande detrás de ello, y estas son las últimas guías que estáis hartos ya de verlas durante estos últimos días, que llevan 15 días con nosotros, y donde pues no se hace prácticamente referencia a los esquemas generales de manejo de los pacientes a este tipo de terapias, salvo si queremos poner, bueno, aquí al final de la guía, ¿no?, considerar otras con recomendaciones clase 2, pero bueno, tampoco en las recientes guías de estimulación y de implantes y dispositivos tampoco hay referencia a este tipo de dispositivos. Y sin más, yo sí que me gustaría destacar que, bueno, que aunque por ejemplo la terapia de resincronización, una terapia que la tenemos establecida, el problema es que muchos pacientes no son subsidiarios de resincronizar porque tienen fracción de eyección que cae por encima del 35%, o porque son pacientes que no responden a la resincronización fundamentalmente, ¿no? Y en esos casos pues tenemos que ofrecerle alguna otra alternativa una vez que ya hemos agotado las opciones terapéuticas desde el punto de vista médico. Una opción es el implante de un dispositivo de modulación de la contractilidad cardíaca, que se conoce como CCM. Esto es el dispositivo que es aproximadamente igual que un resincronizador con un desfibrilador,
con 3 electrodos. Ya recientemente tenemos un dispositivo de 2 electrodos, y esos electrodos, pues como veis, van situados a nivel de la aurícula derecha y 2 al ventrículo derecho. ¿Qué es lo que hace el sistema? El sistema no produce una estimulación directa y mecánica del corazón, sino que lo que hace es que da un impulso de alta energía, 7,5 voltios, en el periodo refractario absoluto, con lo cual aseguramos que no tenemos o no vamos a realizar inducción proarrítmica en principio, y lo que conseguimos con esa estimulación, pues ya digo, no es directamente un efecto mecánico sobre el corazón, sino que es un efecto un poco diferente desde el punto de vista fisiológico. Ya desde que se produce la estimulación inicialmente, se producen efectos biológicos que se han demostrado en estudios experimentales animales. Tras la activación del dispositivo, podemos conseguir un incremento de la contractilidad miocárdica de las fibras miocárdicas. Ya digo, esos son estudios experimentales animales. Y esto pues tiene que ver fundamentalmente con cambios que se producen a nivel biomolecular, a nivel celular y intracelular, que tienen mucho que ver con la recirculación del calcio intracelular, de manera que esa descarga de alta energía estimula la actividad del sistema SERCA, capaz de fosforilar el fosfolamban. Todo eso contribuye a que aparezca calcio almacenado en el retículo sarcoplásmico, aparezca en el citosol, y del citosol pase a las fibras musculares y favorezca la contractilidad con calcio intracelular, con lo cual evitamos bastante el tema o el problema de la proarritmia que puede originar la inclusión de calcio extracelular. Además, se produce activación de las corrientes lentas del calcio, se normalizan los intercambiadores de sodio y calcio, y también se incrementa la actividad de las metaloproteasas de membrana, y eso también tiene mucho que ver, o probablemente tenga mucho que ver con el remodelado inverso que se ha objetivado en estos pacientes, del que hablaremos en un momento. Además, tras la estimulación durante varias horas, se ha conseguido objetivar cómo se produce no solamente una regulación al alza de esos genes relacionados, o la expresión de los genes relacionados con la recirculación del calcio, sino también una regulación a la baja de los genes fetales que están, digamos que patológicamente hiperactivados en los pacientes con insuficiencia cardíaca, y que por consiguiente esto tiene también efectos a nivel fundamentalmente metabólico, en el tipo de metabolismo y por tanto en la eficiencia energética que se va a producir a nivel del miocardio. Y finalmente, todos estos cambios se traducen al cabo de meses en un auténtico remodelado inverso, que se ha demostrado también ya en estudios en humanos, como este por ejemplo, utilizando técnicas de ecocardiografía 3D en tiempo real, donde se demuestra pues una reducción de volúmenes, un incremento de la DPDT, es decir, mejoría de fracción de eyección, es decir, toda esta evidencia, en principio experimental o basal, fue la que determina fundamentalmente que se desarrollen una serie de ensayos clínicos a diferente nivel para intentar demostrar el impacto beneficioso que puede tener esta terapia en los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida. Este es el primer pivotal, que es el FIX-HF5, pacientes con fracción de eyección por debajo del 45%, NIHA 3.4, QRS estrecho. Como veis, más de 400 pacientes, randomizados 1:1 a recibir o no recibir la terapia. La terapia se recibe durante 5 horas al día, y los endpoints de eficacia se midieron a los 6 meses y los de seguridad a los 12 meses. Aunque no se alcanzó la significación estadística en el endpoint primario, que era el cambio en el umbral anaeróbico, sí que había mejoría en el consumo pico de oxígeno y en la calidad de vida medida en el test de Minnesota, y eso fue lo que determinó que los autores realizaran un subanálisis. En ese subanálisis incluyeron a los pacientes menos malos, los pacientes que tenían mayor reserva contráctil, que eran los que estaban en NIHA 3 y con fracción de eyección por encima del 25%, y aquí sí objetivaron mejoría en parámetros funcionales, en parámetros relacionados con la calidad de vida y con la capacidad funcional. Un posterior metaanálisis, que incluye todos los pacientes que hasta ese momento se habían randomizado en los estudios, también pues, demuestra o da datos favorables en el mismo sentido, ¿no? Mejoría en capacidad funcional y en calidad de vida. Y finalmente la FDA solicitó a la casa comercializadora del dispositivo un estudio de confirmación, ya que se habían encontrado esos datos en grupos específicos de pacientes con fracción de eyección un poquito mejor, que fue este FIX-HF5C.
En él se incluyen 160 pacientes, fracción de eyección por debajo del 45%, y en este caso a los 6 meses se midió tanto seguridad como eficacia con una estimulación de 5 horas diarias. De nuevo se alcanza en este caso sí el endpoint primario, que fue consumo pico de oxígeno, con mejoría significativa, mejoría en calidad de vida y en clase funcional. Especialmente en pacientes que tenían una fracción de eyección del 35 a 45%. Esto sí que es una cosa yo creo que relevante, porque sí que nos lleva a un punto de pacientes donde en principio no tenemos una alternativa en forma de dispositivos convencionales, porque la TRC está indicada a pacientes con menos del 35% de fracción de eyección. Y en un subanálisis del estudio de los pacientes incluidos tanto en el FIX-HF5 como en el 5 confirmatorio sobre mortalidad cardiovascular y hospitalizaciones, pues se observa una mejoría, una reducción de hospitalizaciones en los pacientes que reciben CCM. Obviamente esto no es un estudio hecho al uso para testar una hipótesis tan dura como ese endpoint combinado, pero sí que nos da cierta impresión de que bueno, estos pacientes podrían beneficiarse en el sentido de reducción de hospitalizaciones. Datos del mundo real, pues también tenemos ya, es una terapia que bueno, que ya se está más o menos instaurando en diferentes países. Este es un estudio coreano donde se machean 45 pacientes sometidos a este tipo de terapia frente a 41 controles, pacientes con fracción de eyección por debajo del 40%, 6 años de seguimiento, mejoría también en el endpoint combinado fundamentalmente a expensas de reducción de hospitalización y especialmente en pacientes con fracción de eyección por encima del 25%. Son datos más o menos congruentes con todo lo que se ha publicado en los estudios pivotales y que a lo que hacen referencia es que es una terapia que probablemente tenga su indicación en pacientes que no tienen agotado completamente su reserva contráctil miocárdica. Se necesita cierta reserva contráctil para que tenga eficacia la terapia. Recientemente se publicaron los datos referentes al FIX-HF5C2, que es un estudio de seguridad para testar el dispositivo de 2 electrodos frente al de 3 electrodos, con impacto beneficioso también, de similares características al de 3 electrodos, pero con menos tasa de eventos relacionados con el implante de dispositivo, como no podía ser de otra manera. También hay estudios de coste-efectividad, que más o menos lo ponen a nivel, en ese sentido, de la resincronización. Y recientemente pues hay algunos estudios, por ejemplo en el cual se analizan los pacientes incluidos en ensayos clínicos, pero que tienen una fracción de eyección 40-45%, donde también se objetiva pues impacto beneficioso en esa cohorte de pacientes con fracción de eyección levemente deprimida, que tan de moda están a partir de la publicación de la guía reciente. Y también existe un registro europeo en marcha, donde hasta ahora pues, se incluye más de 500 pacientes, y donde también se demuestra que sobre todo pacientes con reserva contráctil pues hay un impacto beneficioso incluso en supervivencia. En este caso, utilizando como referencia el score MAGIC, pues se observa cómo los pacientes que se someten a la terapia pues tienen una mejor supervivencia que el resto. También recientemente, son datos de empresa todavía, no publicado del todo, donde podemos ver también este estudio donde se analizan diferencias entre pacientes con miocardiopatía dilatada de origen no isquémico y pacientes isquémicos, y donde da la impresión de que los pacientes no isquémicos podría haber cierto beneficio superior a los pacientes isquémicos. Y pasamos a hablar de la otra terapia, que es la terapia de estimulación de los vasoreceptores vagales. Como ya sabéis, en principio el paciente con insuficiencia cardíaca hay una hiperestimulación simpática y una activación del sistema nervioso simpático, que al principio pues tiene unos efectos en principio beneficiosos, pero que con el paso del tiempo pues va a lugar a unos efectos deletéreos y que ayudan a perpetuar el síndrome de insuficiencia cardíaca a nivel no solamente cardíaco, sino a nivel renal y vascular. Bien. Existen diferentes opciones que se han ido testando en los últimos años acerca de intentar mejorar o aumentar el tono parasimpático, algunos pues bastante mutilantes, como podría ser la denervación de arteria renal o la resección del glomus carotídeo, y otros técnicamente complejos, como puede ser la estimulación vagal directa y la estimulación espinal, que en estudios preliminares pues daba la impresión de que podía haber una mejoría en términos sobre todo funcionales y de reducción de hospitalizaciones, pero que finalmente en los ensayos pivotales pues no consiguieron demostrarlo.
De lo que vamos a hablar hoy es de estimulación de vasoreceptores, que es la técnica probablemente la última que ha aparecido y la que parece que puede tener un impacto más beneficioso. El dispositivo, como veis aquí, es un dispositivo que consta de un electrodo que se implanta a nivel del seno carotídeo, requiere por tanto que no haya un proceso vascular en tronco supraórtico, normalmente se utiliza el del lado derecho, y después de una tunelización infraclavicular se conecta a un generador de impulso que es el Barostin. Tamaño pues parecido a un marcapasos convencional. El dispositivo se implanta de una forma relativamente sencilla, o por un cirujano vascular o por un cirujano cardiovascular. La técnica, el procedimiento dura 1 hora y media y como veis aquí pues deja una pequeña cicatriz solamente de en torno a 3 centímetros. Y lo que realizamos con esta estimulación es incrementar la actividad parasimpática y reducir la simpática. Eso se traduce en bajar frecuencia cardíaca fundamentalmente por esa hiperactividad parasimpática, y al reducirle la actividad simpática pues vamos a tener un remodelado positivo, vamos a aumentar la vasodilatación, mejorar la presión arterial, incrementar la diuresis y reducir la secreción de renina a nivel renal. Ensayos clínicos, pues ya tenemos ensayos en fase 1, fase 2 y el pivotal. Fase 1 BAT, el fase 2 Hofford Heart Failure y el pivotal el BIT. El Hofford Heart Failure fue el primer estudio randomizado en fracción de eyección reducida, son pacientes con fracción de eyección baja por debajo del 35%, en IJA3, con cierta capacidad funcional en el test de 6 minutos, aunque reducida, y en tratamiento óptimo, y aquí no había restricciones ni de QRS, ni de FA, ni de implante previo de dispositivo. Es un ensayo de seguridad y eficacia que se demuestra fundamentalmente por mejoría de fracción de eyección, reducción de NT-proBNP, incremento de capacidad funcional en el test de 6 minutos, pero donde también se objetivó una reducción significativa de hospitalizaciones, aunque el ensayo no estaba diseñado para testar esa hipótesis. Y recientemente se han dado a conocer los resultados del estudio BITCH-HF, que en principio es un estudio mucho más ambicioso, con más de 400 pacientes, con características similares, y donde de nuevo encontramos pues mejoría en cuanto a capacidad funcional, en cuanto a calidad de vida y en cuanto a reducción de péptidos natriuréticos. Además, en este ensayo se objetivó una menor tasa de arritmias, de eventos isquémicos y de síncope y presíncope en los pacientes que recibieron el dispositivo. Y también se dieron a conocer en la reunión de la HFA este año, pues estos resultados, este pequeño metaanálisis que incluye los pacientes del HOP y del BIT, donde pues todo es tendente hacia el mismo sitio, es decir, mejoría en capacidad funcional, calidad de vida y también perfil neurohormonal con reducción significativa de NT-proBNP. Sí me gustaría pararnos en este es un caso clínico que de nuestra unidad. Un paciente con una miocardiopatía dilatada de origen isquémico muy evolucionado, más de 80 años, era un paciente que en principio presentaba una intolerancia relativa a betabloqueante y sobre todo mucha tormenta rítmica, un paciente que había reingresado muchas veces en los últimos meses por tormentas rítmicas de repetición, y el paciente pues lo incluimos al final, le implantamos el dispositivo y no solamente encontramos mejoría funcional, sino que además nos llevamos la sorpresa, entre comillas, de que conseguimos reducir significativamente la carga rítmica. Yo creo que en pacientes seleccionados, como en este caso, pues puede tener un interés importante, sobre todo en esos pacientes con tormentas rítmicas muchas veces difíciles de manejar y de tratar, ¿no? En conclusión, pues yo diría que podemos valorar este tipo de terapias como tratamiento individualizado, seleccionado en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, que la modulación de la contractilidad cardíaca puede ser una alternativa en pacientes no subsidiarios de resincronización, QRS estrecho, fracción de eyección 35-45% o no respondedores a la resincronización para mejorar calidad de vida, capacidad funcional, posiblemente también reducir hospitalización, y que la estimulación de los receptores vagales carotídeos puede ser útil para mejorar la calidad de vida, capacidad funcional y el control también de arritmias, especialmente en pacientes muy avanzados, en pacientes con mala tolerancia, sobre todo a beta bloqueantes o con contraindicación a beta bloqueantes. Obviamente se necesitan pues ensayos clínicos con endpoints más duros para sentar estas terapias en la guía de práctica clínica, que es prácticamente lo que vienen a decir los 2 párrafos donde se mencionan este tipo de terapias en las últimas guías de práctica clínica, y que es lo que tendremos que tener en mente en los próximos años, avances científicos que nos permitan extender esta técnica.
Y esto es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Manuel. Y vamos a dar paso a la doctora María Dolores García Cosío, que nos va a hablar de algunas otras alternativas ya más mecánicas, no tanto de estimulación, que podrían valer para estos pacientes. Adelante, Lola. Muchas gracias, Javi. Bueno, pues estoy encantada de participar en esta mesa. Muchas gracias al Comité Científico y gracias a todos los que asistís a esta sesión en la que intentamos buscar algunas alternativas de tratamiento en los pacientes que persisten con clase funcional 3 y que tienen una fracción de eyección reducida. ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de alternativas mecánicas? Pues realmente, hablando así un poco coloquialmente, es cualquier cachivache que permita sujetar el ventrículo, tratar unos velos cosiéndolos o llevar la sangre de un lado a otro de una forma como un poco, digamos, artificial, o sea, mecánica. Es decir, estamos tratando con dispositivos intentando arreglar lo que realmente pues parece una enfermedad que es del miocardio, por lo que las expectativas que podemos tener, pues aunque somos imaginativos y como pueden ver en la diapositiva hay un montón de dispositivos, realmente pues vamos a tener cierta limitación en los resultados que vamos a obtener. Aunque se me pidió específicamente que no centrase esta charla en la asistencia ventricular mecánica, creo que es la alternativa mecánica que tiene más evidencia en la actualidad y realmente no podríamos no dar esta charla sin comentar los resultados espectaculares que tienen los dispositivos de soporte circulatorio de larga duración, que desde que se empezó un poco a hablar de esta idea hace ya 20 años, pues han tenido resultados progresivamente mejores y que con los dispositivos de tercera generación tienen una mejoría de supervivencia y de calidad de vida de los pacientes que es espectacular, siempre comparado con pacientes del perfil de tratamiento médico en los que tenemos clase funcional 3 y acordémonos siempre, 70% de los pacientes incluidos en estos estudios estaban dependientes de tratamiento inotrópico. De hecho, estas terapias, aunque en pacientes muy seleccionados, como hemos dicho, sí que se contemplan en las guías con un grado de recomendación 2A y, como vemos, pueden ser utilizadas o bien como alternativa al trasplante en pacientes que no son candidatos o bien como puente al trasplante en pacientes en los que, estando en lista de espera, sufren un deterioro clínico y necesitamos que aguanten hasta el momento en que reciban el órgano. Es una novedad la recomendación de clase 1 que dan estas últimas guías y que creo que es fundamental en este tipo de terapias y que es que los pacientes que son candidatos a estas terapias deben tener ciertas características tanto psicosociales como de capacidad, digamos, de habilidad manual para manejar estos dispositivos que no son sencillos. El siguiente punto que podríamos intentar tratar mecánicamente es la insuficiencia mitral funcional. La insuficiencia mitral funcional es malísima. Sabemos que cuanta más tienes, peor supervivencia tienes y que realmente es algo que no es objeto de estudio en estos pacientes porque parece que realmente nos condiciona a una mayor gravedad. Y uno lo que piensa es, bueno, pues si es tan mala voy a quitarla. El problema un poco, la discusión que tenemos es que si la quitamos podemos tener dos tipos de resultados, o unos resultados absolutamente favorables a los pacientes en los que conseguimos reducir esa insuficiencia mitral funcional o unos resultados que realmente son exactamente iguales en los que intervenimos o en el grupo control. Como ya se estarán imaginando, estoy hablando de los últimos ensayos clínicos que hemos tenido en estos años de tratamiento de la insuficiencia mitral funcional con el clip mitral. Voy a intentar un poco explicar qué es lo que pasa con la válvula mitral y por qué es tan complejo. Realmente uno ve la estructura de la válvula mitral, como pueden ver en la imagen del lado izquierdo, y es una estructura preciosa en la que tenemos un montón de cuerdas tendinosas que se unen con los músculos papilares, los velos, pero es que además esa estructura como tan espectacular está incluida dentro de la estructura cardíaca, que tiene también toda la pared de la aurícula izquierda, además todo el anillo mitral y la pared del ventrículo izquierdo. Y todo esto interactúa de una forma dinámica y muchas veces es difícil saber el efecto que va a tener cuando actuamos en un sitio de la válvula mitral o en otro. Me he permitido hacer un resumen un poco de andar por casa de los últimos ensayos clínicos aleatorizados que intentaban hacer un tratamiento dirigido de la insuficiencia mitral funcional con un dispositivo mecánico como es el clip mitral,
y podemos ver que en realidad lo que intentaban buscar yo creo que era algo parecido. Tanto los pacientes como en el MITRA-FR como en el estudio COAPT, lo que intentaban hacer era tratar a pacientes que tenían insuficiencia cardíaca muy sintomática, que tenían una fracción de eyección del ventrículo izquierdo deprimida y que además tenían una insuficiencia mitral importante. Cada uno la definió de manera un poco diferente y el seguimiento también fue diferente en los dos estudios, pero como vemos, finalmente los pacientes incluidos tenían una edad similar, en torno a 70 años, cardiopatía isquémica en el 60% de los casos, una fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 30%, y en todos los casos, tanto en un estudio como en el otro, había un estudio central que valoraba la insuficiencia mitral y que confirmaba, digamos, la idoneidad del paciente para entrar en este estudio. Aunque en realidad vemos, ¿no?, que bueno, pues parecía un poco parecido el objetivo de ambos estudios, lo que nos encontramos cuando tenemos los resultados de lo que realmente se incluyó es que los datos del grado de insuficiencia mitral y del tipo de cardiopatía pues eran un poco diferentes. En el estudio MITRA-FR vemos que el área del orificio regurgitante efectivo era de 0,3, pero más de la mitad o alrededor de la mitad de los pacientes tenían este orificio menor de 0,3 centímetros cuadrados. Además, el ventrículo izquierdo estaba más dilatado, tanto en diámetro como en el volumen en mililitros, y sin embargo, en el estudio COAPT vemos que el área de este orificio regurgitante efectivo era algo mayor, de hecho solo el 14% de ellos tenía este área por debajo de 0,3 y los diámetros del ventrículo izquierdo eran menores y el volumen también. En los dos estudios lo hicieron bastante bien, el 95% de éxito en la intervención, digamos, aguda, y los pacientes fueron seguidos de manera bastante minuciosa. Los endpoints clínicos sí que están recogidos en la mayoría de los pacientes. Es verdad que en uno de los estudios, el MITRA-FR, pues la mortalidad y hospitalización por insuficiencia cardíaca fue igual en las dos ramas, tratamiento o simplemente tratamiento médico, y en el COAPT se observó que había un menor grado de hospitalización por insuficiencia cardíaca y además también una menor mortalidad en los pacientes que se habían tratado con el clip mitral. Tiene cierta importancia que además la durabilidad, digamos, de este intervencionismo fue mejor en el estudio COAPT, que a los 12 meses tuvo un 5% de progresión de la insuficiencia mitral respecto al 17% en el estudio MITRA-FR. Entonces, no sé muy bien cómo lo vemos, pero después de esto ha habido muchas publicaciones intentando explicar cómo puede ser que sea tan bueno o tan malo tratar esta insuficiencia mitral. Y realmente, bueno, pues la severidad de la insuficiencia mitral ha sido un tema que yo creo que ha tenido mucha controversia y que realmente lo que intentamos estimar con el eco, que sabemos que tiene a veces muchas limitaciones, es la fracción regurgitante que tenemos como un grado de severidad. Es decir, si yo tengo más del 50% de regurgitación del volumen de medio ventrículo izquierdo, mi insuficiencia mitral es muy importante. Y el área del orificio regurgitante efectivo lo que intenta decir es con qué agujero, digamos, me puede salir esa fracción regurgitante. ¿Qué pasa? Que si vemos en esta imagen, ¿no?, de la derecha, pues no tiene nada que ver un ventrículo izquierdo muy dilatado en el que por el mismo orificio sale este grado de insuficiencia mitral con otro tipo de paciente que tenga una menor dilatación ventricular y que por lo tanto el porcentaje, digamos, de grado de regurgitación será mucho mayor. Esto en realidad ha dado pues mucho que hablar y ha intentado conciliar los resultados de los dos estudios, instaurando un nuevo término del ratio de proporcionalidad, es decir, qué área, digamos, de orificio regurgitante efectivo debe darme una severidad suficiente de insuficiencia mitral como para que sea relevante en un paciente. Y este ratio de proporcionalidad realmente nos da una información que creo que es complementaria y que además, como podemos ver, pues nos da también
en otro tipo de terapias, digamos que información coherente, ya que este ratio también nos define a los pacientes que tienen una respuesta positiva mediante resincronización y también en los que tienen respuesta positiva con cirugía valvular mitral. Por lo que este término probablemente pues es un término del que vamos a hablar mucho y vamos a intentar, ¿no?, sacarle el mayor jugo. Y es que tiene mucha importancia, porque si realmente seleccionamos bien a los pacientes y hacemos pacientes tipo COAPT, lo que pasa es que hemos visto en el último año que el beneficio es muy consistente, independientemente de la clase funcional, independientemente de la presión pulmonar que tengan los pacientes, del grado de insuficiencia tricuspidea acompañante y además independiente de la existencia de terapia de resincronización cardíaca o no. Por lo que parece que pues hay una selección de pacientes que es muy importante. Pero no todo es el clip mitral y hay otros dispositivos también que intentan arreglar mecánicamente la válvula mitral. Presento un poco los dos que me parece que tienen un poquito más de perspectiva en la actualidad, que son la anuloplastia indirecta a través del seno coronario con el dispositivo Carrillon. Cualquiera de estos dispositivos a través del seno coronario tienen cierto problema de durabilidad por el estrés de pared que hay, además por el problema de poder tener lesión coronaria asociada. Pero este dispositivo ya tiene marca CE y de hecho tiene un estudio de factibilidad en 120 pacientes. Como ven, pues los requisitos son pues tener una venografía compatible, un grado de insuficiencia mitral importante y una dilatación anular. Recordemos que en este dispositivo lo que vamos a hacer es tratar el anillo mitral únicamente, ¿no?, y que tengan una disfunción ventricular por debajo del 50%. Otro dispositivo que está también aprobado con marca CE es el Cardioband, que lo que intenta hacer es una anuloplastia indirecta suturando un anillo a través de una punción transeptal. En estos pacientes lo que se intenta hacer es, digamos, atornillar un anillo mitral que luego fruncen para reducir el tamaño del anillo y así la insuficiencia mitral. Hay un estudio de factibilidad en 31 pacientes y está en marcha la cohorte de poscomercialización. Con todo esto, las guías de práctica clínica han establecido un grado de recomendación para la reparación percutánea con el clip mitral, en la que, bien con pacientes que tenían muchas hospitalizaciones previas o con una recomendación menor 2B, aunque no cumplieran el criterio de haber tenido muchas hospitalizaciones previas, sí que se cree que a pesar del tratamiento médico están muy sintomáticos y serían candidatos al tratamiento percutáneo con el clip mitral. Se mantiene también la recomendación de hacer una reparación valvular mitral en pacientes que se van a intervenir de revascularización mediante cirugía cardíaca. Otro dispositivo mecánico del que vamos a oír hablar probablemente es la producción de un shunt interatrial. Estos dispositivos inicialmente se han empezado a utilizar en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada, pero actualmente están haciendo también desarrollo en este perfil de pacientes. Tenemos el V-Wave, que está en una segunda generación porque el primer dispositivo tenía una válvula que tenía un problema de durabilidad y se cerraba al cabo del año, por lo que no se podía emplear, digamos, de forma duradera, y con el perfil de paciente que seleccionan estos dispositivos son muy similares: disfunción ventricular importante, presión capilar pulmonar muy alta y que no tengan una disfunción de ventrículo derecho importante ni una presión de aurícula derecha alta. Hay un estudio de factibilidad en 10 pacientes y ahora mismo el estudio aleatorizado que hay en marcha incluye a pacientes que tengan cualquier fracción de eyección, insuficiencia cardíaca importante, pero cualquier fracción de eyección. El otro dispositivo, que sería el Corbia, tiene un estudio de factibilidad ahora en marcha para fracción de eyección reducida, y el estudio aleatorizado que tiene en marcha es para pacientes con insuficiencia cardíaca, pero con fracción de eyección del ventrículo izquierdo preservada, en el que se va a intentar medir la PCP en ejercicio, pensando en el mecanismo de la mejoría de la capacidad funcional que produce este dispositivo. Y un poco el dispositivo más complejo, mecánico y no quirúrgico que intenta tratar este tipo de pacientes es el desarrollo de técnicas de remodelado ventricular. Este dispositivo, que es el dispositivo Revivent,
lo que intenta hacer es hacer una reconstrucción del ventrículo en pacientes que han tenido un infarto anterolateral muy extenso, y lo que intentan hacer es, a través de una técnica mixta con cirugía y a través de punción por el septo interventricular, hacer una aplicatura del aneurisma y conseguir con esto una reducción del aneurisma. Es un poco como hacer con menor riesgo las técnicas de reconstrucción ventricular que en pacientes seleccionados hemos visto que pueden ir muy bien. Intentar hacerlo con menor precio de riesgo. El éxito de implante en el estudio de factibilidad, que son solo 9 pacientes, fue del 100%, si bien uno de ellos se tuvo que convertir a esternotomía, con lo cual, bueno, pues no sé yo si es un 100%. Hay un estudio registrado de 89 casos en el que participó algún centro español, y en la actualidad hay en marcha 2 estudios que seguramente nos van a dar más resultados de este dispositivo, pero ya me consta que hay algún centro en España que está implantándolo y que seguramente también nos reportará estos resultados. El desarrollo de estenosis aórtica severa en pacientes con disfunción ventricular lo que hace es que aumenta las resistencias vasculares periféricas, y esto puede hacer que la función ventricular esté peor y que el paciente pueda tener mayor dilatación ventricular. Sobre esta base y con una prueba de concepto en unos casos clínicos que ya han sido publicados, lo que se intenta hacer es, en pacientes con estenosis aórtica moderada, ver qué efecto podría tener el tratamiento de esa estenosis aórtica moderada sobre el grado de función ventricular y la dilatación ventricular. Esta alternativa mecánica, que sería en grados menores de estenosis aórtica, pues parece que tiene un poco una base fisiopatológica, y veremos en este estudio aleatorizado de 300 pacientes qué nos puede aportar en este perfil de pacientes. Ya para concluir, diría que hay alternativas mecánicas en desarrollo para los pacientes con insuficiencia cardíaca y disfunción ventricular que están en clase funcional 3 a pesar de cuádruple terapia. Creo que el tratamiento de la insuficiencia mitral tiene varias vertientes, pero además tenemos técnicas para el remodelado ventricular o el shunt interatrial. Además, creo que el implante del clip mitral es una realidad para un grupo, eso sí, muy seleccionado de pacientes. Hay que ver un poco la disponibilidad real que tenemos y el cómo podemos trabajar para que los resultados sean los mejores posibles para los pacientes. Y además creo que es muy importante tener el mensaje de que debemos trabajar para identificar qué pacientes se podrían beneficiar de técnicas novedosas en desarrollo. Yo creo que en España tenemos un montón de unidades de insuficiencia cardíaca que sabemos trabajar conjuntamente, y creo que la coordinación que tenemos con la gente que hace intervencionismo o con electrofisiología es muy buena y nos va a permitir poder identificar estos pacientes y que realmente podamos participar en estos estudios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lola. Bueno, pues vamos a dar ahora a unos minutos que nos quedan para pues comentar, y a raíz de uno de los comentarios que nos hace el doctor Delgado sobre la CCM, nos dice que vamos con la misma evidencia que hace ya una década, si no hay nuevos estudios en marcha. Me gustaría coger el hilo de esta pregunta y hacer una reflexión hacia los tres, hacia algo que, bueno, pues es repetido, todos lo vemos, y es la falta de evidencia, a lo mejor, de estudios aleatorizados con endpoint duros, que siempre nos gusta, especialmente en cardiología, y que estamos acostumbrados a ver en el escenario, a lo mejor, de los fármacos, ¿no? Pero es cierto que estos dispositivos, hemos hablado hoy, están comercializados, es decir, han aceptado las agencias reguladoras que esos estén disponibles para los pacientes. Todos estaremos de acuerdo que son pacientes con mal pronóstico, que se nos ha agotado aquellas intervenciones que claramente mejoran el pronóstico, pero a pesar de ello somos reticentes y nos cuesta incorporarlo en nuestra práctica clínica. Mi pregunta es, ¿realmente podemos basarnos en estos estudios con endpoints subrogados de pronóstico? ¿Nos vale para eso identificar pacientes y trabajar en nuestro día a día? ¿O realmente debemos de buscar una mayor evidencia? Quiero un poco, ¿cuál es vuestra reflexión? Vosotros, por favor. Bueno, en mi caso en concreto, en el caso de la terapia de sincronización cardíaca, es una reflexión muy oportuna. Es cierto que a día de hoy, en el caso de la estimulación fisiológica, no tenemos ensayos clínicos aleatorizados, y dudo que vayamos a tener en algún momento ensayos del tamaño
de los que hemos tenido con la terapia de resincronización cardíaca convencional. Esto obedece a múltiples factores. Bueno, uno de ellos es que los propios fabricantes que apostaron en su día por realizar grandes ensayos clínicos aleatorizados con la terapia de resincronización cardíaca convencional no lo están haciendo actualmente con estas nuevas formas de estimulación. Pero sí que es cierto que yo creo que todavía no podemos lanzarnos al uso generalizado de esta nueva forma de estimulación para sustituir a la terapia de sincronización cardíaca, porque tiene mucha evidencia detrás de ella, pero sí que al menos necesitaríamos disponer de algún ensayo clínico aleatorizado que demostrara la no inferioridad de estas terapias. Yo creo que esto es muy importante y de ahí, en ese sentido, va la iniciativa que hemos puesto en marcha desde nuestro hospital, y creo que es muy importante que, aunque no lleguemos a tener esos grandes ensayos clínicos aleatorizados, sí que dispongamos de una evidencia más robusta a la hora de generalizar el uso de esta nueva forma o esta alternativa a la terapia de resincronización cardíaca convencional. Creo que es muy importante que lleguemos a ellos. ¿Qué te parece a ti, José María? Yo estoy de acuerdo. Sí, el problema fundamentalmente es de alcanzar una masa crítica de pacientes, incluido en ensayos clínicos de una casa comercial de estas características, que es muy complicado que se alcancen pues, ensayos con 600, 700, 800 pacientes, 1000 pacientes que te den una suficiente masa como para poder explorar en point duros, ¿no? Pero yo creo que también lo que hacemos muchas veces en la unidad de insuficiencia cardíaca es que, claro, las guías están ahí, pero los pacientes están en el otro lado. Hay veces donde los pacientes se salen de guía. Y yo creo que son terapias que pueden tener su interés en casos seleccionados de pacientes. Yo creo que esa es la importancia que tiene la unidad de insuficiencia cardíaca, o el proceso de atención con la insuficiencia cardíaca, como se le quiera llamar, en identificar a ese tipo de pacientes específicos que pueden tener un beneficio y en eso indicar este tipo de tratamiento, igual que en algunas ocasiones pues se opta por un tratamiento compasivo desde el punto de vista farmacológico, ¿no? A pesar de que no exista una evidencia contundente al respecto del beneficio, ¿no? Esa es mi opinión. Yo creo que estamos ya en una fase en la que, como sociedad, en la Sociedad Española de Cardiología, estamos bastante maduros para poder progresar en tener iniciativas propias, como la que nos ha contado Óscar. Me parece que tenemos la responsabilidad de poder hacer esos estudios y no estar obligados de alguna manera a buscar, ¿no?, en las casas comerciales, y yo creo que la Sociedad Española de Cardiología está haciendo un esfuerzo ímprobo para que podamos hacer estudios realmente propios. Me parece que en relación a, ¿no?, las alternativas mecánicas, pues hay muchos estudios aleatorizados que sí que están en marcha, pero creo que en los dispositivos que también están comercializados pues tenemos la responsabilidad de hacer las mismas iniciativas. De hecho, yo cuando estaba haciendo la presentación digo, ay, pues le voy a preguntar y no vamos a tener estudios aleatorizados, ¿no? Pues qué bien que hemos sido capaces de tomar esa iniciativa. Yo creo que durante mucho tiempo hemos tenido mayor dificultad, pero hemos empleado mucho tiempo en tener esta red que funciona, y ahora mismo tenemos la capacidad y la responsabilidad de sacarle partido, y realmente me parece que lo haremos bien. Muy rápido, porque nos queda apenas un par de minutos. Para ti, Lola, nos pregunta el doctor González Costello, paciente con perfil Mitra-France, ¿mejor un LVAD? Sí. ¿Directamente? Yo creo que sí. Y para ti, Óscar, si la estimulación gaussiana demuestra que puede ser no inferior a la terapia de resincronización cardíaca, la va a desplazar, es decir, ¿en qué paciente vamos a resincronizar si tenemos esto? Y si te da tiempo un segundo más, GIS o rama izquierda, porque claro, aquí hemos hablado de dos cosas que no son exactamente lo mismo. Bueno, empiezo muy breve, rápido, si puedes, por favor. Muy breve, empiezo por la segunda. Sin duda, en este contexto, rama izquierda, porque es mucho más reproducible, más fiable, más estable en el seguimiento de los pacientes. Y a la primera pregunta, si va a desplazar la estimulación fisiológica la terapia de sincronización cardíaca, creo que rotundamente no. Todavía hay pacientes que no responden a estas nuevas formas de estimulación fisiológica, porque el trastorno de la conducción no es proximal, sino que está más distal en el sistema de conducción, y necesitan o se benefician también de la estimulación epicárdica en el ventrículo izquierdo con la TRC convencional, o sea que no creo que la vaya a sustituir. Y última pregunta rápida, ¿puede ser que haya un dispositivo con CCM y desfibrilador en un mismo dispositivo? ¿Crees que eso incrementará de forma importante la indicación de CCM o no va a cambiar? Pues probablemente, porque claro, hay un nicho de pacientes con fracción de eyección de 35-45%, ¿no? Que no se sabe muy bien qué hacer con ellos. Y claramente el problema fundamental es que los no respondedores a TRC es que ya tienen implantados mínimo de 2 cables, 2 electrodos, con lo cual
añadirle otros 2 electrodos mínimo con el nuevo dispositivo, pues siempre puede ser, es decir, puede dar lugar a reducciones de tricúspides importantes, significativas, siempre te echa un poco para atrás. Yo estoy convencido de que cuando el dispositivo tenga las 2 cosas, CCM y desfibrilador, pues se incrementará el implante, ¿no? Muchísimas gracias a todos vosotros, la verdad es que me hubiera gustado hacer más preguntas y estar aquí hablando un buen rato, pero el tiempo no nos lo permite. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos atendido y espero que sigan disfrutando de la siguiente sesión. Hasta luego. Buenas tardes.